Advertencia. Esta serie de videos está hecha pensando en los futuros subintendentes de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, su contenido está basado en documentos públicos y pueden ser utilizados como material de consulta por cualquier persona. Señores y señoritas, futuros subintendentes de la Policía Nacional, bienvenidos a este nuevo video de la capacitación para el concurso para el grado de subintendente. Quiero ser subintendente, y en este empezaremos a hablar acerca del libro tercero de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, y por supuesto daremos inicio con el título primero. Bienvenidos. Bien, pues empezaremos por decir que el libro tercero de esta ley 906 nos habla sobre el juicio, y el primer título nos habla sobre la acusación. Entonces empezaremos por este título, y su capítulo primero nos habla de los requisitos formales. Artículo 336. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Bueno, este artículo nos indica que si el fiscal considera que, basado en esos elementos materiales probatorios, evidencia física o información obtenida legalmente, se puede afirmar que la conducta delictiva sí existió y que el imputado es el autor o es un partícipe, presentará ese escrito de acusación ante el juez para que se adelante el correspondiente juicio. Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener, primero, la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Segundo, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Tercero, el nombre y lugar de la citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría. Cuarto, la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. Quinto, el descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener: a. los hechos que no requieren prueba. b. la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. c. el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. D. los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse junto con los respectivos testigos de acreditación. E. la indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales. F. los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. G. las declaraciones o deposiciones. La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas. Bien, entonces podemos ver cuáles son esos requisitos o qué es lo que debe ir en el cuerpo o en el contenido de ese escrito de acusación, y pues nos habla de 5 características indispensables en ese escrito de acusación, y pues en la quinta de ellas nos habla además de unos documentos anexos que debe contener ese escrito de acusación. Capítulo segundo. Audiencia de formulación de acusación. Artículo 338. Citación. Dentro de los 3 días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración
de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. Bien, entonces podemos ver que en este artículo 338 que habla sobre la citación nos indica que el juez debe señalar dentro de los 3 días siguientes al recibo de ese escrito de acusación que le debe allegar Fiscalía, la hora y el lugar para celebrar la audiencia de la formulación de la acusación. Y nos indica el artículo que si por algún motivo no hay sala, pues el juez deberá habilitar cualquier sitio público idóneo para esta audiencia. Artículo 339. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes. Concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa para que se expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimento, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación. Si no reúne los requisitos establecidos en el 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Resuelto lo anterior, concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación. El juez deberá prescindir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente su traslado. También podrá concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez. Bueno, este artículo nos dice qué es lo que se debe hacer en esa audiencia de acusación. Entonces nos dice que cuando se abra la audiencia por parte del juez, se ordenará el traslado de ese escrito de acusación a las partes y concederá la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Defensa, para que expresen sus inconformismos o lo que tengan que hacer en cuanto a observaciones con respecto a ese escrito de acusación. Y si hubiere algunas observaciones sobre el escrito de acusación, pues se lo hará saber al juez. Y si no reúne esos requisitos de que se habló en el artículo 337, el fiscal lo deberá aclarar, corregir o adicionar inmediatamente. Y posterior a eso, se concederá la palabra al fiscal para que formule esa acusación. También nos indica el artículo que es importante pues la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que éste desee no estar en esa audiencia o sea renuente su traslado, y que también podrá concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que la ausencia de estos afecte la validez de dicha audiencia. Artículo 340. La víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral. Bueno, como podemos ver, pues aquí nos indica que en esta audiencia se determina la calidad de víctima y se va a reconocer la representación legal de esta, y en caso de que existan varias víctimas, el juez puede determinar el mismo número de representantes para que estos intervengan en el juicio. Artículo 341. Trámite de impugnación de competencia. De las impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien deberá resolver de plano lo pertinente dentro de los 3 días siguientes al recibo de lo actuado. En el evento de prosperar la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite recurso alguno. Bien, pues este artículo nos indica que en caso de haber impugnación, esta impugnación será conocida por el superior jerárquico del juez, quien debe resolver esta impugnación dentro de los 3 días siguientes al recibo de dicha impugnación. Artículo 342. Medidas de protección.
Una vez formulada la acusación, el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar, primero, que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario. Segundo, que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia originadas en el cumplimiento de su deber testifical. Bueno, pues este artículo nos indica que el juez tiene esas dos opciones para ordenar cuando hay una solicitud de la Fiscalía para que se pueda proteger así la integridad de las víctimas y de los testigos. Artículo 343. Fecha de la audiencia preparatoria. Antes de finalizar la audiencia de formulación de acusación, el juez tomará las siguientes decisiones. Primero, incorporará las correcciones de la acusación leída. Segundo, aprobará o improbará los acuerdos que hayan llegado las partes. Tercero, suspenderá condicionalmente el procedimiento cuando corresponda. Concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fijará fecha, hora y sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un término no inferior a 15 días ni superior a los 30 días siguientes a su señalamiento. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier otro recinto público o privado para el efecto. Bueno, este artículo nos indica que antes de finalizar esa audiencia de formulación de acusación, el juez debe tomar esas acciones y también nos indica que debe fijar la fecha de la audiencia preparatoria, la cual debe ser en un término no inferior de 15 días ni superior a los 30 días y que si no hay sala se debe habilitar cualquier otro recinto público o privado para tal efecto. Capítulo 3. Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tengan conocimiento, y el juez ordenará si es pertinente descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Asimismo, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Bueno, pues como podemos ver en este artículo se nos indica ese procedimiento que se debe llevar a cabo en cuanto al descubrimiento de esas pruebas y nos hace aclaración a que el juez ordenará si es pertinente descubrir, exhibir o entregar copia de aquellas con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento cuando se haga necesario, y nos indica que la Fiscalía podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregar copia de esos elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que quiera hacer valer en el juicio. Artículo 345. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no podrán ser obligadas a descubrir, primero, información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones del imputado con su abogado, entre otras. Segundo, información sobre hechos ajenos a la acusación y, en particular, información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional
no pueden ser objeto de prueba. Tercero, apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fiscalía o de la Defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición. Cuarto, información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones en curso o posteriores. Quinto, información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado. Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales cuarto y quinto del presente artículo, se procederá como se indica en el inciso segundo del artículo 383, pero a las partes se les impondrá reserva sobre lo escuchado y discutido. Bien, este artículo, como podemos ver, nos indica esos 5 casos o esos 5 elementos que no son o que no se les puede obligar a descubrir durante el juicio, y hace referencia a información que disponga secreto, como las conversaciones del imputado con su abogado, que como ya lo habíamos visto anteriormente, esas conversaciones no pueden servir como prueba. Y bueno, tenemos 5 casos en los que se restringe el descubrimiento de esos elementos como prueba. Artículo 346. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos materiales probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Bueno, pues este artículo nos indica que todas esas pruebas que se vayan a practicar se deben descubrir en el momento que es, porque si no se descubren en su momento, el juez podría rechazar dichos elementos materiales probatorios, no los tendría en cuenta durante el juicio. Artículo 347. Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. La Fiscalía General de la Nación podrá tomar excepciones de los potenciales testigos que hubiera entrevistado la Policía Judicial con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral. Las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. Bueno, pues este artículo nos indica que las partes pueden aducir al proceso esas exposiciones y nos hace aclaración que esas exposiciones hacen referencia a esas declaraciones juradas de cualquiera de los testigos que son llamados a juicios para impugnar la credibilidad. Y nos dice que el fiscal general de la Nación puede tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubiere entrevistado la Policía Judicial. Y de esta manera hemos finalizado con el título primero de este libro tercero, que nos habla sobre el juicio, el título primero de la acusación, y este capítulo primero que hemos finalizado, requisitos formales. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo, pero no olviden dejar sus comentarios y sus me gusta. Chao, chao.